Todos sean bienvenidos a este programa Eco de Dios, un programa que estamos transmitiendo desde el Ministerio Casa de Gobierno Central, que llega a su corazón a través de esta red social de YouTube. Yo le quiero invitar a que siempre abra su corazón a la palabra de Dios que recibe a través de este medio. Creemos por tu libertad, creemos por tu sanidad, creemos por tu restauración, por la restauración de tu familia, de tu casa, de tu hogar, de tu matrimonio. Creemos por la restitución de las finanzas, que todo lo que el enemigo vino para robar, para matar y para destruir, sea el Señor devolviéndolo, multiplicándolo y añadiéndolo sobre tus manos, sobre tus generaciones. El Eco de Dios es un programa que nació en el corazón de Dios. Solamente nosotros estamos repitiendo lo que Dios habla a nuestro espíritu a través de nuestro tiempo de oración, de ayuno, de intimidad con Él. Y estamos en esta serie ministrando acerca de el espíritu o los espíritus de enfermedad. Quiero que me preste sus oídos y que le preste su corazón al Señor. Y permita que el Espíritu Santo de Dios escudriñe lo más profundo del corazón, lo más íntimo de sus pensamientos, y que la buena obra que Él comenzó la perfeccione mientras esperamos que el Señor venga. Quiero hablar acerca de puertas abiertas, que son accesos a estos espíritus. Quiero anunciarle que esta semana, día viernes de esta semana, estaremos cerrando esta serie. A partir del próximo lunes estaremos dando una nueva serie todos los días de lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana. Así que reciba con humildad esta enseñanza, compártala a 5 de sus contactos. Por favor, suscríbase a este canal y ayúdenos a expandir el reino de Dios. Este es nuestro medio para extender lo que por gracia Dios nos ha dado, por gracia lo estamos dando. Ahora lo recibes por gracia, distribúyelo a 5 personas. Puertas abiertas, acceso a los espíritus de enfermedad. Sabe, todo espíritu entra por varias vías. Hay diferentes vías por las cuales un espíritu puede ingresar. La Biblia nos permite ver diversos canales, diversos medios por los cuales un demonio o un espíritu, en este caso de enfermedad, puede ingresar a esta persona. Hay 7 espíritus en la Biblia que son considerados los espíritus fuertes dentro de lo que es el mundo espiritual. Y tal vez reemplace la palabra fuerte por los demonios o espíritus más importantes o más que tienen más relevancia en la vida de una persona. Uno de estos es el espíritu de enfermedad. Hay un espíritu que es el espíritu de porneia, que es el espíritu que trae todo lo que es sexual, de lo cual estaré hablando también en una de estas series. Tomar el tiempo para explicarles cada uno de estos espíritus, los 7 espíritus que tienen más relevancia en la vida de una persona. En este caso estamos hablando de los espíritus de enfermedad. Hay un espíritu también fuerte que es el espíritu de la pobreza, que involucra todo lo que es ruina, miseria, deuda, escasez, etc. Son 7 espíritus y uno de estos es el espíritu de enfermedad. Ahora, el espíritu de enfermedad entra por diferentes vías a una persona. Hay diferentes vías que llamamos puertas que se abren para que estos demonios entren y aflijan y atormentan y causen presión sobre una persona a través de enfermedad. Voy a mencionar en esta enseñanza solamente 5 de estas áreas y voy a tratar de darte un poco de profundidad en las 2 más relevantes. Así que quiero hablarte acerca de las 5 puertas. Las 5 puertas abiertas para un espíritu de enfermedad. Ok, número 1. La principal puerta o la principal vía por la cual un espíritu de enfermedad puede ingresar a una persona es a través del pecado. El pecado se convierte en una puerta, en un medio, en un canal. Se convierte en una vía o en un camino
por el cual el espíritu de enfermedad puede ingresar a una persona. Voy a leer el Salmo 41:3 como base para entender el peligro de estar en pecado, el peligro del pecado o el peligro de vivir una vida en pecado en relación a la enfermedad. Veamos lo que declaraba David en el Salmo 41:3. Él decía: Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor. Mullirás toda su cama en su enfermedad. Yo dije: Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. David reconoce que está enfermo y David reconoce que en la cama está experimentando el dolor de la enfermedad por causa del pecado. Hay un salmo donde David declara: mientras callé, mis huesos se envejecieron en mi gemir todo el día. Después del pecado de adulterio que David cometió con Betsabé, la mayoría de los salmos durante ese proceso hablan de una enfermedad con la que lidió David. Entendemos cuando David dice: mientras callé, mis huesos se envejecieron, mis huesos se quebraban. Hablaba acerca del pecado no confesado, del pecado oculto que estaba consumiendo su vigor, consumiendo su salud. El pecado de David estaba consumiendo su vitalidad. Y ahora encontramos a David postrado en una cama, reconociendo que está enfermo por causa del pecado. Ahora hay dos tipos de pecado. Número uno, tenemos el pecado por la carne. El pecado por la carne es todo aquel pecado que está ligado a la fornicación, adulterios y toda la parte de la sexualidad que no es permitida por Dios. Número dos, tenemos el pecado por el carácter. Hay personas que no están en pecados de sexualidad, pero pueden estar en la iglesia en pecados por carácter. Y el pecado por carácter es todo lo que tiene que ver con amargura, falta de perdón, ofensa, resentimiento y todo aquello que tiene que ver con el carácter de una persona. Hay hombres y mujeres en las iglesias que no fornican, que no adulteran, que no ven pornografía, pero que odian al hermano, tienen resentimiento contra su hermano. No se sujetan a sus pastores, son chismosos, son mentirosos, tienen una doble moral, viven en amargura, ofendidos, resentidos, se van de la iglesia, dividen las iglesias, no están en pecado sexual, pero están en pecado por carácter. Y este tipo de pecado, cualquiera sea el pecado, puede traer enfermedad a una persona o puede abrir la posibilidad para que personas caigan a la cama por causa de los espíritus de enfermedad. La Biblia declara que el corazón lleno de amargura trae carcoma a los huesos. Habla de cánceres y habla de enfermedades directamente a los huesos o enfermedades relacionadas con cánceres y otras manifestaciones por causa de un corazón en amargura. No dice que por causa de un pecado sexual, sino por causa de un pecado en amargura. Entonces note que hay puertas que se pueden estar abriendo por pecado, enfermedades, demonios que entran a una persona porque esta persona está en pecado. Pecado por la carne o pecado por el carácter. Número 2, segunda puerta por la cual un espíritu de enfermedad puede tomar el control de una vida. Por causa de la desobediencia a la palabra de Dios. Y aquí quiero que por favor identifique los diversos tipos de enfermedad que una persona o que una familia pueden adquirir por desobedecer a la palabra de Dios. Voy a hacer una lectura en Deuteronomio 28 a partir del verso 15 hasta el verso 61 y quiero que pero voy a leer el verso 15, el verso 22, del verso 27 al 28. Voy a estar citando el verso 35 y del verso 59 al 61. Y en la lectura identifique cualquier enfermedad que tú puedas identificar, que conozcas, que la Biblia menciona que es una enfermedad por causa de desobedecer la palabra de Dios. Entonces tenemos gente que se enferma, le abre puertas a espíritus de enfermedad porque peca. Por pecados de la carne o por pecados al carácter. Número 2. Tipos de enfermedad o tipos de espíritus de enfermedad por personas que desobedecen a la palabra de Dios. Dice: pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, y si no cumples todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te mando hoy, y si no obedeces atentamente lo que Jehová te ha ordenado,
Entonces vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Jehová te herirá con tisis, con fiebre, con inflamación, con ardor en el cuerpo. Jehová te herirá con la úlcera, te herirá con tumores, con sarna y con comezón, de la cual no podrás ser curado. Jehová te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu. Te herirá también Jehová con maligna pústula en las rodillas y en las piernas. Tiene que ver con deformidades en esas partes. Desde la planta de tu pie hasta tu coronilla, sin que pueda ser curado. Entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia y las plagas en tu familia, plagas grandes y permanentes, y traerá enfermedades malignas y duraderas, y traerá sobre ti todos los males que estaban en Egipto, delante de los cuales temiste, y no te dejarán, y nunca sanarás. Asimismo, toda enfermedad y toda plaga que no está escrita en el libro de esta ley, Jehová la enviará sobre ti hasta que seas destruido, por cuanto has sido rebelde a la palabra de Dios. Ahora, ¿qué es preocupante frente a esta segunda puerta? ¿Y qué es preocupante frente a estas enfermedades por desobediencia? Que no solamente son enfermedades por desobediencia, sino que se cuentan como maldiciones que Dios impone sobre una persona, sobre una generación, las cuales, número 1, nunca podrán ser quitadas, y número 2, la persona nunca podrá ser sanada. Quiero ver algunos aspectos importantes aquí. Primero, lo que estamos leyendo en Deuteronomio no lo está hablando Dios a la gente que no conoce de Dios. Este tipo de enfermedades no es para aquellas personas que no conocen de Dios. Para un pecador, para un borracho, para un asesino, no está diciendo. Deuteronomio capítulo 28, que se divide en 2 fases, del 1 al 15, habla de las bendiciones que podemos alcanzar nosotros y nuestros hijos si obedecemos y cumplimos la palabra de Dios. Del verso 16 en adelante hasta el verso 61 habla de las maldiciones que vienen cargadas de diferentes tipos de enfermedades. Enfermedades al vientre, a la sangre, enfermedades a los órganos, enfermedades a la piel, enfermedades a los huesos, enfermedades de diversos tipos que pueden venir por causa de desobedecer. Y Dios le está hablando al pueblo de Dios, a su iglesia. No es para el pecador, no es para el inconverso. Número 1, son maldiciones o son enfermedades que pueden venir sobre el pueblo de Dios cuando es rebelde y desobediente a la palabra de Dios. Número 2, son transferencias de enfermedades que hace que son transferencias de enfermedades que tuvieron los impíos y que pasan al pueblo de Dios. Por eso dice en el verso 60, y traerás sobre ti todos los males de Egipto, delante de los cuales temiste, y no te dejarán ni te sanarás. Lo que vemos aquí es que cuando la iglesia, cuando alguien de Dios es desobediente y persiste en la desobediencia, Dios puede hacer que a través de esa puerta abierta de desobediencia tome una de las enfermedades o de los males de los impíos, Egipto, y la traiga sobre su pueblo o sobre aquella persona. Número 3, tienes que entender que la palabra declara que todas estas enfermedades son las enfermedades de Egipto. Quiere decir que toda la maldición que hubo sobre Egipto puede estar sobre aquella mujer o aquel hombre de Dios, llámese pastor, llámese líder, llámese simplemente un creyente que ha decidido abrir su corazón a Jesús, pero que determina vivir una vida en desobediencia y en rebelión. Y número 4, son un conducto generacional, son maldiciones que no van a parar, que van a ir de generación tras generación. Entonces, necesito que te evalúes, porque si estás pasando una enfermedad, o puede ser porque hay un pecado sexual o hay un pecado al carácter. Si evalúas tu vida y dices, yo estoy en santidad pero sigo enfermo, evalúa si hay desobediencia a la palabra de Dios. Una mentira piadosa te hace desobediente, porque la Biblia dice no mentirás. La falta de perdón, la falta de amor, la falta de congregarse, el no diezmar, el no ofrendar, el no servir a la obra de Dios, el no caminar en pos de lo que Dios ha dicho, es desobediencia. Solo quiero que evalúes lo que estamos aprendiendo.
Número 3, tercera puerta abierta para ir cerrando: maldiciones generacionales o autoimpuestas. Es decir, una de los medios por los cuales puede abrirse una puerta para espíritus de enfermedad es por causa de maldiciones generacionales. La maldición de los padres que se repite sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. El papá sufrió de la tensión, de la presión, el hijo sufre de la presión alta, el nieto sufre de la presión alta. El papá fue enfermo del corazón, el hijo es enfermo del corazón, el nieto es enfermo del corazón. Número 4, todo lo que está relacionado con el ocultismo es una puerta abierta para este tipo de demonios. Todo lo que tiene que ver con brujería, adivinación, consulta al tarot, todo lo que tiene que ver con consulta a los signos zodiacales, visitar un brujo, consultar un brujo, lectura de cartas, lectura de mano, todo lo que tiene que ver con el ocultismo, visita de muertos, oraciones a los muertos, a lo que llaman las ánimas del purgatorio, y todo lo que tiene que ver con ese conducto de velas, veladoras, invocaciones, todo eso puede traer espíritus de enfermedad. Esa es la cuarta puerta. Y puerta número 5 para cerrar: todo lo que tiene que ver con mentalidades. ¿Cómo así con mentalidades? La quinta puerta son las mentalidades, es decir, todo lo que tiene que ver con pensamientos, deseos, concupiscencia, todo lo que en tu mente se gesta a través de pensamientos de derrota, de fracaso, cuando se establecen esas mentalidades de fracaso, esas mentalidades de hacer el mal, esas mentalidades de que yo no sirvo, yo no valgo, me voy a morir, nunca voy a salir de esta condición. Eso es una mentalidad y esa es una puerta, la quinta puerta abierta para que los espíritus de enfermedad gobiernen a una persona.